En el siglo I después de Cristo, Roma era el centro del mundo. El comercio florecía, era temida por sus adversarios, contaba con vastos territorios y cultivos, se beneficiaba de un clima sorprendentemente estable, porque sí, la estabilidad climática era, sin ellos saberlo, uno de los cimientos sobre los que se sostenía el imperio. Un equilibrio que no duró para siempre. A partir del siglo II, algo cambió. Las temperaturas descendieron, las lluvias se volvieron erráticas, los inviernos más crudos. A ello se sumó la aparición de enfermedades como la peste antonina. Hoy nos preguntamos, ¿qué fenómenos naturales erosionaron el poder de una civilización que hasta entonces se pensaba invencible? Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de la programación especial con series, programas y documentales en abril con motivo del Mes de la Tierra en el canal National Geographic. Durante los siglos de mayor esplendor del Imperio Romano, el clima no solo fue un aliado, fue un pilar fundamental para su desarrollo. Entre aproximadamente el 200 a.C. y el 400, Europa y la cuenca mediterránea disfrutaron de un período de estabilidad climática conocido como el óptimo climático romano o período cálido romano. Este clima favorable fue sobre todo evidente en la producción agrícola. La posibilidad de cosechar de manera predecible garantizaba la estabilidad interna y la expansión territorial. Regiones como el Valle del Po en Italia, las llanuras de la Galia, la Bética en Hispania y el fértil delta del Nilo en Egipto se convirtieron en las grandes despensas del imperio. Y es que Roma era una metrópoli gigantesca para su época. Contaba con más de 1 millón de habitantes en su apogeo y alimentar a esa población no era tarea fácil. Los alimentos se almacenaban en enormes depósitos, como por ejemplo el Orrea Galbae, para luego ser distribuidos entre la población, especialmente a través de la annona, el sistema de reparto gratuito de trigo. La llamada Pax Romana fue un periodo de bonanza que favoreció la estabilidad política y que se centró en la expansión y el embellecimiento de las ciudades. Pero tal y como nos ha enseñado la historia, los periodos de estabilidad rara vez son eternos. A partir del siglo II, el clima templado y generoso dio paso a un periodo más inestable. Se generaron fluctuaciones de temperatura, estaciones menos predecibles, eventos climáticos extremos que empezaron a alterar la rutina agrícola del imperio. Por ejemplo, los estudios de núcleos de hielo y anillos de árboles indican que a partir del siglo II después de Cristo, los inviernos en Europa comenzaron a volverse más fríos. Se redujo la temporada de crecimiento para los cultivos y afectó gravemente a la producción agrícola. Sus efectos no tardarían en llegar. En Egipto, las crecidas del Nilo se hicieron menos predecibles, afectando a la producción de trigo. En Hispania y el norte de África, las sequías prolongadas hicieron que los suelos fueran menos fértiles. En el norte de Europa, las regiones que antes podían mantener cultivos comenzaron a sufrir inviernos más duros y redujeron su capacidad de producción. El resultado inmediato de este cambio climático fue la escasez de alimentos. Cuando la producción disminuyó, los precios se dispararon y el sistema económico romano comenzó a tambalearse. En Roma, el annona se volvió más irregular y el descontento social creció. Más allá de las fronteras del imperio, otros pueblos, como los hunos y las tribus germánicas, también se encontraron con condiciones y tierras cada vez más hostiles. En respuesta, estos grupos comenzaron a desplazarse, buscando mejores condiciones para sus comunidades. Lo que antes eran pequeños enfrentamientos en las fronteras del imperio se convertirían en oleadas migratorias masivas. Además, la crisis agrícola golpeó directamente al ejército. Mantener legiones bien alimentadas era clave para la defensa del imperio, pero con la disminución de recursos, los sueldos de los soldados empezaron a atrasarse. El reclutamiento se hizo más difícil y el descontento creció dentro de las filas. Por si fuera poco, el cambio climático también debilitó al imperio en otro frente. La salud pública. Uno de los episodios más catastróficos fue la peste antonina entre los años 165 y 180, una epidemia que arrasó con una gran parte de la población del imperio. Se cree que esta enfermedad posiblemente fuese una variante de la viruela o el sarampión. Se introdujo a través de las legiones que regresaban de campañas en Oriente y se estima que hasta 1/3 de la población urbana de Roma pudo haber muerto. Casi un siglo después, la peste de Cipriano, en los años 249 a 262, golpeó nuevamente con una virulencia similar. Roma, ya debilitada por crisis políticas y militares, no pudo recuperarse del impacto demográfico. Ante estas crisis, los emperadores intentaron diversas estrategias para salvar el imperio. Por ejemplo, se permitió que un mayor número de bárbaros se integraran en el ejército romano. Y en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el imperio romano en 2 mitades, una oriental y una occidental, para facilitar su administración.
A pesar de estas ideas, el Imperio Romano de Occidente se desmoronó en el siglo V. En el año 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro. Lo que había sido el mayor poder del mundo antiguo desapareció, dando paso a la Edad Media. Ahora bien, si hay algo que podemos aprender de Roma es que ninguna civilización es inmune a los cambios de su entorno. Adaptarse o colapsar ha sido la disyuntiva de todas las grandes potencias a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿seremos capaces de aprender de los errores del pasado o estamos condenados a repetirlos? Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y disfruta de la programación especial con series, programas y documentales en abril con motivo del Mes de la Tierra en el canal National Geographic. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.